Los campesinos medievales no tenían máquinas, ni tiendas, ni herramientas sofisticadas, pero aún así encontraron formas ingeniosas de cultivar alimentos y sobrevivir. Muchos de esos viejos trucos siguen funcionando hoy en día. La mayoría de las personas simplemente los olvidaron. Empecemos con uno que cambió para siempre la forma de cultivar alimentos. En la Edad Media, los campesinos no solo trabajaban duro, también trabajaban de forma inteligente. El sistema de 3 campos dividía las tierras de cultivo en 3 secciones separadas. Un campo cultivaba cosechas de primavera como la cebada o la avena. Otro cultivaba cosechas de otoño como el trigo o el centeno. Y el tercer campo se dejaba vacío o en barbecho. Los campesinos medievales básicamente inventaron las vacaciones para la tierra. El campo en barbecho recuperaba nutrientes, mientras las plagas no tenían dónde asentarse de forma permanente. Esta rotación duplicó la producción de alimentos en comparación con métodos más antiguos. Es como si hubieran descubierto la solución de apagarlo y volverlo a encender para el suelo. Siglos antes de que existieran las computadoras, y a diferencia de tu proveedor de Internet, este sistema realmente cumplía lo que prometía. Este método no requería químicos ni equipos sofisticados. Hoy en día, los agricultores orgánicos todavía usan estos principios. ¿Quién lo diría? Nuestros antepasados eran ecológicos antes de que estuviera de moda. Eran básicamente hipsters medievales, con barba y todo. Los campos rotados de esta forma producen hasta un 30% más de rendimiento durante las sequías. Nada mal para una técnica de 800 años. Por supuesto, a veces hay que ensuciarse las manos. Literalmente. ¿Sabes qué es divertido? Agacharse en la tierra durante horas, arrancando plantas diminutas una por una. Al menos eso era lo que hacían los campesinos medievales todo el día con la escarda manual. El trabajo original que destrozaba la espalda pero mantenía vivas las cosechas. Escardar a mano significaba exactamente eso. Los campesinos y sus familias pasaban horas de rodillas arrancando plantas no deseadas de sus campos. Sin herramientas, solo manos, rodillas y quejas. La forma original de tortura no era la doncella de hierro ni el potro. Era hacer que alguien arrancara malas hierbas todo el día en julio. Escardar a mano requería habilidad real. Los agricultores necesitaban saber exactamente qué plantas eran malas hierbas y cuáles eran cultivos cuando apenas brotaban. Si arrancabas la equivocada, acababas de matar la cena. La escarda manual puede reducir la población de malas hierbas hasta en un 80% en una sola temporada de cultivo. Muchas granjas y jardineros orgánicos aún la practican hoy en día. Los jardineros modernos lo llaman terapéutico. Los campesinos medievales probablemente lo llamaban de otras maneras. Ninguna adecuada para oídos infantiles. Por supuesto, escardar tanta tierra sería imposible en solitario. Por suerte, los campesinos medievales encontraron una forma de compartir la carga. El sistema de campos abiertos fue el primer proyecto de jardín comunitario de la agricultura medieval. En lugar de parcelas individuales con propietarios haciendo lo suyo, los campesinos compartían grandes campos abiertos divididos en franjas. Todos trabajaban juntos y la tierra se cultivaba colectivamente, con rotación de cultivos para mantener la sostenibilidad. Esto no era socialismo, era simplemente agricultura inteligente, antes de que alguien pudiera permitirse su propio tractor o buey. ¿Por qué era esto importante? Para empezar, creaba un verdadero sentido de comunidad. La agricultura es un trabajo duro y hacerlo en conjunto aliviaba la carga. Recursos como arados, bueyes y herramientas podían compartirse entre muchas familias, en lugar de que cada una intentara costearlos por separado. Nadie tenía que hacerlo solo. Cuando llegaba la cosecha, el pueblo colaboraba y todos se beneficiaban.
El sistema de campos abiertos también protegía contra el fracaso total de la cosecha. Si tu franja tenía mal drenaje o problemas de suelo, también tenías otras en diferentes condiciones. Los campesinos medievales sabían que no debían poner todos sus nabos en una sola canasta. Variaciones modernas de este sistema aún existen en jardines comunitarios y granjas cooperativas hoy en día, donde compartir tierra y equipo aún mejora el rendimiento y fortalece los lazos comunitarios. La sabiduría antigua del mejor juntos funciona también hoy como hace 800 años. Pero los campesinos medievales no solo eran inteligentes al compartir la tierra. La siembra complementaria era la versión medieval del emparejamiento. Mucho antes de las apps de citas, los agricultores combinaban plantas que se beneficiaban mutuamente. Algunas combinaciones funcionaban mejor que los matrimonios reales, sin drama ni decapitaciones. Tomemos como ejemplo las tres hermanas de la tradición indígena americana: maíz, frijol y calabaza. El maíz daba soporte al frijol. El frijol enriquecía el suelo con nitrógeno. Y la calabaza sombreaba el suelo, evitando malas hierbas y reteniendo la humedad. Eran el equipo perfecto. Los agricultores europeos también tenían sus trucos. Hierbas como el romero y el tomillo protegían las coles de los insectos. El ajo protegía los árboles frutales. Las plantas altas daban sombra a las más bajas y sensibles al sol. Investigaciones modernas lo confirman. La Universidad de Cornell encontró que la siembra complementaria puede reducir los daños por plagas en un 65% sin usar químicos. Algunas combinaciones incluso mejoran el sabor. Los tomates junto a la albahaca saben mejor. Quizá por eso siempre están juntos en la salsa de pasta. Incluso hoy, los jardineros confían en esta sabiduría ancestral. Sin apps ni tecnología. Solo plantas siendo buenas vecinas. Y nunca se ha oído que el maíz se queje de los frijoles. Mientras las plantas colaboraban en la superficie, los campesinos medievales también prestaban atención a lo que ocurría debajo, en el suelo. Transformaron un problema apestoso en oro agrícola. En lugar de evitar el estiércol, lo trataban como un tesoro, recogiendo cuidadosamente los excrementos de vacas, cerdos, ovejas y gallinas, y acumulándolos en montones de compost. Funcionaba mejor que muchas cuentas de ahorro. El truco era la paciencia. El estiércol fresco es muy ácido y puede dañar las plantas, así que lo dejaban descomponerse durante meses, volteándolo de vez en cuando. ¿El resultado? Compost rico, oscuro y lleno de nutrientes que mejoraba la salud del suelo y los rendimientos de las cosechas, a veces hasta un 30% durante años. Pruebas modernas muestran que el estiércol añejo puede tener 5 veces más nutrientes que los fertilizantes químicos y ayuda al suelo a retener agua. A diferencia de las granjas industriales de hoy que sufren por la escorrentía, los campesinos medievales no desperdiciaban nada. Consideraban el estiércol demasiado valioso para perderlo. Las granjas orgánicas aún usan este método. Resulta que el verdadero tesoro medieval no era el oro ni las joyas. Era el estiércol de vaca. Ahora bien, no todas las siembras se hacían directamente en el suelo. A veces, los campesinos medievales necesitaban elevarse por encima de sus circunstancias. Las camas elevadas pueden parecer una moda moderna de jardinería, pero los campesinos medievales las usaban desde hace siglos para superar condiciones difíciles de cultivo. Estas plataformas elevadas de tierra resolvían múltiples problemas agrícolas con una sola solución sencilla. ¿Por qué se tomaban la molestia de construir camas elevadas? Para empezar, drenaban mejor. En la húmeda y empapada Europa, donde la lluvia era constante, las camas elevadas levantaban las raíces de las plantas por encima del suelo encharcado. El agua se drenaba por los canales entre las camas, evitando que los cultivos se ahogaran. Durante lluvias intensas, la estructura de las camas elevadas también creaba un suelo más cálido al elevarse del nivel del suelo. El suelo en estas camas se calentaba antes en primavera y permanecía cálido más tiempo en otoño. Esto extendía la temporada de cultivo por varias semanas cruciales, la diferencia entre una buena cosecha y el hambre durante los duros inviernos medievales. Construir camas elevadas también era terapia para la espalda medieval.
Cuidar los cultivos en camas elevadas significaba menos inclinaciones, lo que salvaba a los campesinos del constante dolor lumbar que provocaba trabajar al nivel del suelo. Incluso en el siglo XIII, la gente sabía que el dolor de espalda no era broma. Estudios de jardines medievales reconstruidos muestran que las camas elevadas podían producir hasta un 40% más de vegetales por metro cuadrado que la siembra a nivel del suelo. El mejor drenaje, la calidad del suelo y la menor presión de plagas contribuían a este impresionante aumento en la productividad. Los jardines comunitarios modernos y las granjas urbanas han redescubierto las camas elevadas por muchas de las mismas razones. El diseño se mantiene notablemente igual. Marcos simples de madera llenos de tierra fértil, normalmente de unos 60 cm de alto y 1,2 metros de ancho, para facilitar el acceso. Estos jardines antiguos podían estar elevados, pero sus rendimientos eran cualquier cosa menos decepcionantes. Mientras las camas elevadas ayudaban a aprovechar mejor el espacio limitado, otras veces los campesinos hacían lo contrario y dejaban campos enteros sin tocar. Dejar descansar un campo puede parecer pereza, pero los campos en barbecho eran en realidad uno de los trucos más inteligentes de la Edad Media. Los campesinos medievales dejaban deliberadamente porciones de tierra sin plantar durante una o más temporadas, dándole al suelo un descanso muy necesario del cultivo constante. ¿Funcionaba? Absolutamente. Cuando un campo se deja en barbecho, ocurren cosas increíbles bajo la superficie. Se multiplican las bacterias beneficiosas. La materia orgánica se descompone y los minerales se equilibran. Insectos y lombrices regresan a airear el suelo. La lluvia y la nieve se filtran profundamente en lugar de escurrirse. ¿El resultado? Cuando los campesinos volvían a plantar en ese campo, los cultivos crecían más fuertes y saludables que antes. Es como si el campo se hubiera ido de vacaciones y regresara bronceado, renovado y listo para volver a producir. En una época sin fertilizantes químicos ni pruebas de suelo, dejar la tierra descansar era lo más parecido a presionar el botón de reinicio en un suelo agotado. Los campesinos no abandonaban completamente los campos en barbecho. Muchos dejaban que el ganado pastara sobre las hierbas silvestres que crecían, añadiendo estiércol directamente al suelo en descanso. Otros cultivaban leguminosas como el trébol, que devolvían nitrógeno a la tierra. En cualquier caso, el campo no producía alimentos, pero se volvía más fértil para siembras futuras. Investigaciones en estudios agrícolas a largo plazo muestran que los periodos de barbecho bien manejados pueden aumentar el rendimiento de cultivos posteriores hasta en un 25%. Las granjas que rotan periodos de barbecho en sus planes ven hasta un 20% más de calidad en sus cultivos a largo plazo que aquellas que plantan continuamente. La práctica desapareció con la agricultura industrial, pero está regresando. Los agricultores regenerativos modernos lo llaman descansar la tierra y lo usan para reconstruir la salud del suelo de manera natural. Mientras dejaban descansar algunos campos, los campesinos medievales aseguraban que los demás crecieran con una rica mezcla de distintas plantas. No cultivaban una sola cosa. La variedad era su estrategia de supervivencia. A diferencia de los extensos monocultivos actuales que se extienden hasta el horizonte, las granjas medievales se parecían más a colchas de retazos, con diferentes plantas creciendo lado a lado por toda la tierra. Esta diversidad de cultivos no era solo para mantener la agricultura interesante. Cultivar muchos tipos de alimentos era una especie de póliza de seguro medieval. Si una enfermedad arrasaba el trigo, la cebada podía sobrevivir. Si los insectos atacaban los guisantes, las cebollas podían estar bien. Los campesinos medievales nunca ponían todos sus huevos en una sola canasta. Los ponían en al menos 12, junto con vegetales, granos, hierbas, y probablemente una gallina para poner más huevos. Una granja típica podía cultivar varios granos como trigo, centeno, cebada y avena. Plantaban legumbres como guisantes y frijoles para añadir proteína a la dieta. Vegetales como col, cebolla, ajo y nabos proporcionaban vitaminas esenciales. Las hierbas servían como medicina y condimento. Algunas granjas incluso incluían árboles frutales o viñas. Esta mezcla de plantas creaba un sistema de defensa natural.
Las enfermedades no se propagaban tan fácilmente como en las granjas de monocultivo modernas, donde plantas idénticas crecen juntas por kilómetros. Las plagas podían devorar un cultivo, pero no necesariamente encontrar el siguiente apetitoso. La investigación moderna confirma esta sabiduría ancestral. Las granjas con 8 o más especies de cultivos sufren un 50% menos de daños por plagas que las operaciones de monocultivo. Hoy en día, muchas granjas sostenibles están volviendo a la diversidad. Algunas cultivan más de 200 variedades distintas, creando resiliencia frente al cambio climático y la inestabilidad del mercado, mientras mejoran la salud del suelo. Si las granjas modernas de monocultivo son solteros aburridos, las granjas medievales eran la mejor fiesta de plantas, y todos estaban invitados. Pero a veces, incluso los campos más diversos necesitaban ayuda para mantener a raya a las plagas. Fue entonces cuando los campesinos medievales se pusieron creativos con la ayuda del reino animal. El control natural de plagas era el arma secreta del agricultor medieval contra la destrucción de los cultivos. Antes de que existieran los pesticidas químicos, los campesinos reclutaban un ejército de animales hambrientos para proteger sus valiosas cosechas de visitantes indeseados. Las gallinas eran la primera línea de defensa, escarbando y picoteando en los huertos para cazar insectos y sus larvas. Estas ayudantes emplumadas se ganaban su lugar devorando saltamontes, escarabajos y lombrices que de otro modo se habrían comido las plantas. No eran solo animales de granja. Eran el equipo original de control de plagas orgánico, trabajando a cambio de alojamiento, comida y unas palmaditas en la cabeza de vez en cuando. Los patos también patrullaban los campos, especializados en eliminar babosas y caracoles. Sus picos anchos eran perfectos para atrapar a estos invasores viscosos. Los dueños de viñedos medievales valoraban especialmente a los patos, ya que devoraban babosas y caracoles sin dañar las vides. Los gatos rondaban los graneros y almacenes de grano, manteniendo bajo control a ratones y ratas. Sin estos cazadores, se perdían grandes cantidades de grano almacenado cada año. Un solo gato de granero podía proteger cientos de kilos de comida almacenada. El poder de control de plagas de estos animales es impresionante. Una sola gallina puede comerse más de 100 insectos al día. No es de extrañar que fueran miembros valorados del equipo agrícola. Hoy en día, muchos viñedos orgánicos en Francia aún usan patos en lugar de pesticidas, continuando una tradición de al menos 800 años. Mientras que los agricultores modernos recurren a productos químicos ante la primera señal de plagas, los medievales simplemente soltaban la caballería de gallinas. Mucho más entretenido, y además daban huevos. Incluso con un control de plagas tan efectivo, algunas granjas medievales enfrentaban desafíos geográficos que requerían soluciones creativas para maximizar el espacio de cultivo en paisajes montañosos. Las terrazas transformaron laderas de montaña imposibles en tierras agrícolas productivas. Con pura determinación e ingeniería ingeniosa, los campesinos medievales en regiones montañosas enfrentaban un problema serio. Las tierras planas eran escasas, pero la gente aún necesitaba comer. Su solución consistió en cortar plataformas horizontales en las laderas empinadas, creando una serie de campos en escalera que trepaban por las montañas. Cada terraza se nivelaba cuidadosamente y se reforzaba con un muro de piedra o un terraplén de tierra compactada. Esta superficie plana evitaba que el valioso suelo fuera arrastrado durante las lluvias torrenciales, un gran problema en las pendientes, donde el agua corre cuesta abajo llevándose la capa fértil. Estudios de terrazas antiguas muestran que reducían la erosión del suelo hasta en un 90% en comparación con pendientes sin modificar. Pero los beneficios iban más allá de evitar la erosión. Las terrazas también recogían y retenían el agua de lluvia que, de otro modo, se escurriría. Esta humedad adicional permitía que los cultivos sobrevivieran mejor durante los periodos de sequía que las plantas en pendientes naturales. En regiones con lluvias limitadas, esta capacidad para retener agua significaba a menudo la diferencia entre cosecha y hambre. Construir terrazas representaba una enorme inversión de trabajo. Las comunidades trabajaban juntas para mover toneladas de tierra y piedra, muchas veces a mano. Estos campesinos medievales no tenían membresías en gimnasios,
pero claramente nunca se saltaban el día de piernas después de subir y bajar por sus granjas en la ladera. Muchos paisajes en terrazas creados durante la Edad Media todavía existen hoy, algunos aún produciendo alimentos después de 800 años. Las terrazas de arroz del sudeste asiático, las de uva en Italia y las de olivo en España comenzaron con campesinos medievales que se negaron a dejar que el terreno empinado limitara su capacidad de cultivar. Cuando la vida les dio montañas, los campesinos medievales no hicieron limonada. Tallaron las montañas en estantes y cultivaron limones. Sin embargo, incluso con terrazas exitosas, los agricultores necesitaban formas de llevar agua a sus cultivos, especialmente durante los periodos secos. Su solución fue tan simple como brillante. Los canales de riego daban vida, llevando agua a los cultivos a través de una red de canales excavados a mano que los campesinos medievales creaban con nada más que palas y esfuerzo. El agua es esencial para el cultivo, pero la naturaleza no siempre manda la lluvia donde y cuando las plantas la necesitan. ¿La solución? Redirigir arroyos y ríos cercanos hacia los campos mediante zanjas cuidadosamente diseñadas. Los campesinos medievales comenzaban identificando una fuente de agua más alta que sus campos, tal vez un arroyo bajando de las colinas. Excavaban un canal principal desde esta fuente, luego ramificaban pequeños canales a lo largo de sus tierras. Todo el sistema funcionaba únicamente con la gravedad. El agua fluía naturalmente cuesta abajo, alimentando los cultivos sedientos en su camino. Tallaban compuertas de madera para controlar el flujo del agua y calculaban la pendiente ideal para las zanjas, lo suficientemente empinada para que el agua fluyera, pero no tanto como para causar erosión. Algunos sistemas incluso incluían estanques de decantación donde los sedimentos se depositaban antes de llegar a las plantas. Los sistemas de riego medievales eran como plomería antes de que existiera la plomería. En lugar de llevar agua a la ducha, la llevaban a la cena. Excavaciones arqueológicas han descubierto canales que se extendían por kilómetros, algunos al servicio de múltiples granjas. Un sistema bien conservado en España muestra canales en uso continuo desde el siglo XIII. Más de 800 años de servicio. Estudios demuestran que estos sistemas podían entregar hasta el 80% del agua directamente a los cultivos, una tasa con la que incluso algunos sistemas modernos luchan. Sin facturas de electricidad, sin piezas móviles que se rompan, y el único mantenimiento que requerían era retirar hojas. Tecnología verdaderamente sostenible. Después de regar los campos y cosechar los cultivos, los campesinos medievales necesitaban maneras de conservar su cosecha durante el invierno. Su solución fue sorprendentemente simple pero efectiva. Los estantes para secar granos jugaron un papel crucial en la conservación de la cosecha durante los largos inviernos, cuando cultivar alimentos frescos era imposible. Después de tanto esfuerzo para cultivar sus granos, los campesinos necesitaban asegurarse de que no se pudrieran o germinaran antes de poder consumirlos. ¿La solución? Estructuras de madera simples y marcos diseñados para secar granos usando nada más que aire y luz solar. Los campesinos colgaban manojos de trigo, cebada, avena y centeno boca abajo en estos estantes, normalmente colocados en cobertizos al aire libre. El diseño permitía que el aire circulara libremente alrededor de cada manojo, eliminando gradualmente la humedad que, de otro modo, provocaría moho. Para granos más pequeños y semillas, se utilizaban esteras planas tejidas como plataformas de secado. Lo que hacía que este método fuera tan efectivo era su sencillez. No se necesitaba combustible, no se creaba riesgo de incendio y el valor nutricional del grano se mantenía intacto. Pruebas en granos tradicionalmente secos muestran que retienen hasta un 30% más de nutrientes que las versiones secadas rápidamente con calor elevado. El enfoque medieval para secar granos fue el electrodoméstico de ahorro de energía original. Cero electricidad, cero factura de gas, y nunca se descomponía durante el periodo de garantía. La paciencia requiere era considerable. El secado completo podía tomar semanas, dependiendo del clima. Los campesinos probaban los granos mordiéndolos. Los granos correctamente secos se quebraban limpiamente en lugar de aplastarse entre los dientes. Una vez secos, estos granos podían durar años si se almacenaban adecuadamente.
Muchas comunidades sobrevivieron a inviernos duros e incluso a hambrunas gracias a sus reservas de grano. Los campesinos medievales no tenían Instagram, pero aún así sabían todo sobre el valor de una buena trampa de sed, solo que la suya atrapaba humedad, no seguidores. Aunque estos métodos de secado funcionaban bien para los granos, los campesinos medievales adoptaron un enfoque diferente al cultivar alimentos en entornos boscosos. La agricultura forestal permitía a los campesinos transformar los bosques en paraísos productores de alimentos. A diferencia de los campos despejados, los jardines forestales eran bosques donde múltiples capas de plantas útiles crecían juntas, imitando los ecosistemas naturales. Este tipo de agricultura usaba el espacio vertical de manera brillante. Altos árboles frutales y de nueces formaban el dosel. Debajo, crecían árboles frutales más pequeños y arbustos de bayas, creando una capa intermedia. Hierbas, vegetales y hongos crecían en el suelo del bosque, donde la luz solar se filtraba. Registros históricos muestran que los jardines forestales bien manejados producían más de 135 kilos, 300 libras, de alimentos por acre. Cinerado sin dishirb en I riego. El bosque se mantenía prácticamente solo. Una vez establecidos, los jardineros medievales del bosque jugaban al Tetris en la vida real, apilando plantas a diferentes alturas para maximizar la producción. El dosel arbóreo protegía a las plantas de abajo del hielo, extendiendo la temporada de crecimiento. La diversidad de plantas atraía insectos beneficiosos y aves que controlaban las plagas. La hojarasca alimentaba el suelo sin necesidad de fertilizantes añadidos. Algunos árboles frutales antiguos que aún producen hoy fueron plantados por jardineros forestales hace más de 500 años. Los campesinos medievales sabían que, a veces, la mejor forma de vencer a la naturaleza era unirse a ella, trabajando con el bosque en lugar de contra él. Mientras que los bosques proporcionaban un tipo de límite natural, los campesinos medievales también creaban cercas vivas alrededor de sus campos más tradicionales.